Bueno, vamos a hablar de la metáfora orgánica y la teoría de los sistemas, ¿no? Son dos conceptos que están completamente enraizados. La metáfora orgánica está dentro del capítulo 2 de Morgan, que ustedes tienen de lectura obligatoria, si bien no está dentro del test de lectura del primer que vamos a hacer el primer sábado. Sin embargo, la unidad uno y la unidad 2 es de lectura obligatoria. Bueno, acá vamos a tocar diferentes temas, algunos que están en el texto de Morgan y otros que van a ampliar un poco más. Hay un antecedente de la teoría de los sistemas del siglo XIX, con autores como siglo XIX, principio del XX, ¿no? Comte, Spencer, Durkheim, Pareto, autores provenientes de las ciencias sociales. En el caso de Pareto también, bueno, ciencia social también es economista e ingeniero. Está sacado del libro de Rodríguez y Arnold, de la teoría de los sistemas a la teoría de la autopoiesis. Después le voy a colocar este texto como lectura optativa para el que quiera profundizar sobre este tema importante en las organizaciones. Y acá vamos a hablar primero de la teoría general de los sistemas, ¿no? Que es la que explica cómo funcionan los sistemas en particular. Vamos a ponerle la L porque no lo puedo ver. Ahora sí. Eh, la teoría general de los sistemas es una teoría, es una forma de entender el mundo de una determinada manera, ¿no? Todo lo que nos rodea puede ser entendido desde la lógica de la teoría de los sistemas. Déjenme ver si está grabando, simplemente si está grabando el audio, porque va a ser un video un poco largo y no quisiera que cuando termine el video me dé cuenta que no está grabando el audio. Le decía, bueno, y de alguna manera viene a traer una mirada diferente a lo que se denomina la ciencia positivista, que para entender un fenómeno, lo estamos diciendo a grandes rasgos, ¿no? Pero podemos decir que para entender un fenómeno dado, o para llegar a alguna hipótesis verdadera, las ciencias positivistas, que son aquellas que de alguna manera creen en el avance de la ciencia, el progreso, dividen los problemas en problemas menores, ¿sí? Y a través de la sumatoria de de estas diferentes problemáticas más pequeñas, esa sumatoria va a llevar a esa unión de todos los problemas va a llevar a resolver la unión, va a resolver todos los problemas de ese gran problema que estuvo desgranado, ¿no? O descompuesto. Se descompone, el problema se descompone en problemas más pequeños. Estos autores, que son antecedentes de la teoría general de los sistemas, lo que tratan de exponer es que en realidad no se puede separar las piezas sin entender el todo, ¿no? Ahí eso es una gran diferencia y de alguna manera son los que de alguna ponen la primera semilla en la teoría de los sistemas, ¿no? También en los antecedentes aparece lo que se denomina la antropología funcionalista, entender que una sociedad funciona, los antropólogos, estos antropólogos Brown y Malinowski, entienden a la sociedad o las culturas como la entienden a través de sus diferentes instituciones, ¿sí? Y estas instituciones de alguna manera funcionan o se interrelacionan una con otras y tampoco se puede entender una institución separada de la otra, ¿no? Instituciones, bueno, ya sabemos lo que es, son esas reglas formales o informales que se destinan a una determinada sociedad, ¿no? Hay organizaciones que se denominan instituciones porque son las que de alguna manera derraman valores en la sociedad, como puede ser la iglesia, determinadas organizaciones sociales, ¿no? Y van derramando determinadas conductas válidas o legitimadas dentro de la sociedad.
Gili, un autor que escribió Diseño organizativo, estructuras y procesos, dice los antecedentes de la teoría general del sistema, claro, de su consideración como un nuevo paradigma científico aparecen a partir de 1920 los trabajos de von Bertalanffy. Este es un autor clave. La idea tomó forma en 1954 cuando Bertalanffy, Boulding, Rappaport y Gerald constituyeron la Society of General System Theory, la teoría general de la sociedad de la teoría general de los sistemas, ¿no? La teoría fue sucesivamente incorporada por a las disciplinas sociales, entre otros por Parson, y al campo de la administración por Bernard. Paralelamente a la formulación de Bertalanffy y en el mismo instituto, Weiner, muy importante, otro autor importante, Weiner, sostuvo que la cibernética es la ciencia que brinda conexión a las demás ciencias, basándose en la idea de que tanto los seres vivos como las máquinas son esencialmente sistemas de procesamientos de mensaje a través de métodos mecánicos, fisiológicos, psicológicos o combinaciones de ellos. Vamos a desarrollar un poquito más esto. Von Bertalanffy fue un biólogo austríaco. La teoría general del sistema nace en la biología, creo que lo explicamos en algunos videos anteriores, en donde los sistemas vivos son los primeros sistemas que se estudian, que tienen una interacción con el contexto, que interrelacionan energía, bueno, diferentes suministros, materiales. Sus estudios de doctorado en 1926 sobre biología lo llevan a estudiar los sistemas vivos, más tarde sociales. Es decir, se desplaza la forma de estudiar los sistemas vivos a los sistemas sociales. Su teoría general del sistema comienza a ser reconocida a medida que fue haciendo carrera en distintas universidades de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Su teoría es presentada en la década del 50, en 1954 más precisamente, luego de la Segunda Guerra Mundial. Hacia la década del 60 emerge desde la comunidad científica moderna que estudian los sistemas, otra forma de investigar y hacer, psicología, física, biología, sociología, se derrama en otras disciplinas. Existe un quiebre de paradigma dominante mecanicista, ¿no? Esta idea del paradigma mecanicista en las organizaciones también se le atribuye a una mirada mecanicista en las ciencias, en la forma de hacer ciencia, en la epistemología, como se dice. Muy mecánico, ¿no? Como les decía antes, es desgranar los problemas en problemas más pequeños. ¿Qué entendemos por sistema? Dice todo lo que deseamos que sea, no solo en el plano de la administración. Un conjunto de objetos relacionados entre sí y con un ambiente de tal modo que forma una suma total o totalidad. Hay una relación simbiótica, por ejemplo, alto grado de interdependencia entre elementos del sistema que no pueden funcionar en formas aisladas. Ahora lo vamos a ver un poquito más. El ejemplo es el musgo y el hongo en la biología. Eso genera una simbiosis. Lo vamos a ver un poquitito más. El sistema se define en función de sus áreas interrelacionadas o subsistemas, basado en que es un sistema sociotécnico, existen áreas, funciones y técnicos. Esto es en las organizaciones, ¿no? Morgan dice, en todo sistema existen mecanismos para eliminar disfunciones, errores críticos, defectos. Existe diferenciación, integración, variedad, mecanismos de autodetección capaces de desarrollar respuestas estratégicas para volver al equilibrio. Ya lo vamos a desarrollar eso. Acá aparece un principio, esto está en el texto de Bedson, que se dedicó a estudiar la comunicación, básicamente, es decir, estudiar la comunicación desde la teoría de los sistemas. Se llama Del telégrafo a la orquesta, la nueva comunicación, en donde resalta, este autor resalta algunos avances en la investigación de la teoría de los sistemas provenientes de la cibernética, desarrollada primero por Rosnay y luego por Wiener. Esta idea, bueno, y así es como funcionan los sistemas, ¿no? Existe una entrada, un procesamiento y una salida y un feedback, o una retroacción también, o retroalimentación, como lo podemos ver. Bitson, este autor, rescata esta idea de la retroacción
en su libro hace un comentario acerca, en realidad es un comentario de Rosney, que es una persona que todavía vive, es una persona tiene una gran longevidad, y hoy en día está hablando de sistemas inteligentes urbanos, ¿no? De un ecosistema urbano, ¿no? Cómo hay que construir ciudades inteligentes para que las ciudades directamente se parezcan eh, a los sistemas vivos, a los sistemas biológicos. Lo que explica es que un ejemplo muy interesante es esta idea de un robot que se lleva la comida a la boca, ¿no? Y cada movimiento que hace el sistema de procesamiento verifica si ese movimiento lo dejó más cerca o más lejos de la boca. Si lo dejó más lejos de la boca, realiza una corrección y puede producir el movimiento inverso. Una vez que hace el siguiente movimiento, vuelve a revisar a través de un proceso de retroacción, de feedback, de retroalimentación, para ver si está más cerca de la boca. Si está más cerca de la boca, vuelve a hacer el mismo movimiento. Y así, paulatinamente, en un acto, en un loop, como dicen los informáticos, en donde hasta llegado el momento en donde la distancia entre la comida y la boca sea cero, ¿no? O sea, la importancia de ser un sistema flexible que se puede adaptar. Y que así funcionan es una emulación de los seres vivos, ¿sí? Y es como de alguna manera nosotros como seres vivos también trabajamos. Critica a la teoría mecánica matemática de la comunicación, que ya es desarrollada por Shannon, este emisor, mensaje, canal, receptor. Esto que aprendimos toda la vida es una mirada errónea, dice Bitson. Entonces reemplaza esta forma de comunicación. Esto tiene cosa de muy buena salud en informática, ¿no? Goza de muy buena salud en la informática, decíamos. Entonces reemplaza, porque bueno, aparece en la comunicación humana, Gibson, Waslav, todo lo que son todos teóricos de lo que se denomina la Universidad Invisible de Palo Alto, eh, desarrollan los problemas de la comunicación entre dos personas que se quieren comunicar o entre dos objetos o dos entes que se quieren comunicar. Aparecen las diferentes capacidades individuales que pueden tener, sus ideologías, hay componentes individuales, hay supuestos o interpretaciones, un mensaje puede ser una palabra, inclusive una oración, puede ser interpretada de diferente manera por quien está cada lado del mostrador. Existen diferentes contextos, ¿no?, de comunicación. Fíjense en la foto, tenemos allí trabajando de espaldas, ¿no?, a los trabajadores en la máquina. Es muy difícil la comunicación en ese caso. Y a la derecha tenemos un equipo trabajando con una computadora y se hace un poco más fácil, ¿no? Y aparece una novedad que es en en el estudio de la comunicación humana, que es ya la novedad es separar la comunicación humana del lenguaje de las máquinas. Nosotros incorporamos también el lenguaje corporal. Nuestro cuerpo también produce mensajes. Entonces aparece lo que denomina el modelo orquesta, ¿no?, en la Universidad Invisible, como les contaba recién, Gregory Bateson, Waslav, Stuart Hall y otros. Goffman también, el que escribió el texto de las organizaciones totales, también es parte de la Universidad Invisible. Y si el concepto de comunicación incluye todos los procesos a través de los cuales la gente se influye mutuamente y incorpora lo grupal. La palabra no es más que un sistema del subsistema comportamental de la comunicación. La comunicación no se puede comprender sin el contexto determinado en el que sucede el acto comunicativo. Existen reglas de socialización. Es decir, como que en realidad en la comunicación humana estamos atravesados por miles de señales como si fuese una orquesta, ¿no? Luhmann, uno de los autores más importantes de la comunicación, dice: el sistema social produce la comunicación total, y como los sistemas vivos reproduce la vida y los sistemas psíquicos reproducen la conciencia. Todo lo que es comunicación todo lo que no es comunicación pertenece al entorno. Existen canales de acoplamiento estructural en el entorno, posee procesos de cierre sobre sí mismo o clausura operativa, ya lo vamos a ver. Los individuos carecen de medios para intervenir sobre el sistema social y más aún para gobernarlo.
Luhmann se basa en define los sistemas a través de la comunicación. Es decir, comunicación de lo que sea, ¿no? De palabras, comunicarme a través de una organización con otra organización, que haya flujos de materias primas, lo que sea, información. Todo lo que no está comunicado a través de la comunicación es contexto, no es parte del sistema, sino que es contexto. Una vez que yo me comunico con otro ente o con otro sistema, ya es parte también del sistema global, ¿no? En este sentido, existen procesos, dice Luhmann, de clausura operativa, que significa que esa comunicación se encierra en sí mismo. ¿Qué significa que se encierra en sí mismo? Pensemos en el lenguaje, ¿no? Como un sistema. El lenguaje como un sistema estructura, tiene una estructura definida, el castellano, los idiomas tienen una estructura definida en donde de alguna manera se permite ciertas reglas gramaticales, se permiten ciertas palabras, se permiten ciertos fonemas dentro del sistema, y todo lo que está por fuera queda fuera del sistema. Entonces existe una clausura de ese sistema, el sistema de lengua, el sistema de lenguaje, ¿no? Pero ese sistema puede ser abierto, cerrado, se puede abrir aún más desde adentro del sistema, dice Luhmann, no desde afuera, sino desde adentro del sistema se puede realizar la apertura, ¿no? Bueno, el lenguaje obviamente es completamente vivo y puede tener, o sea, si bien tiene una clausura operativa, esto es dinámico, ¿no? Las clausuras se van dando en diferentes épocas por alguna ruptura. Y así pasan todos los sistemas, ¿no? Pero la comunicación es la base para entender los sistemas para Luhmann. Acá vemos una del texto de Ciccarelli, un autor argentino. Podemos entender en este diagrama cómo entendemos a la organización en tantos sistemas, ¿no? Existen actividades que podríamos llamar procesos y existen ingresos y egresos. Una organización ingresa materia prima, recursos humanos, tecnología, financiamiento, entrenamiento y equipamiento, información, marco jurídico, normativo, características, bueno, históricas, climáticas, geográficas, historia, objetivos. Se procesan determinadas actividades en un determinado contexto cultural, un contexto comunicativo, existen liderazgos, ¿no? Todas las cosas que las atraviesan en la organización, y produce determinados productos o aportes a el contexto en general. Esta es más o menos en síntesis muy breve como de la teoría general de los sistemas. Tomamos esta teoría para definir las organizaciones, ¿sí? Como lo hace Slemenson, como lo vimos en el primer video, ¿no? Fíjense que una de las características que tiene estos sistemas, que primero son abiertos, tienen importación de energía, tienen procesos, salidas, comportamientos cíclicos, retroalimentación, entropía, ahora vamos a ver lo que es entropía, diferenciación, equifinalidad. Bueno, hay una idea también de la equifinalidad que también está en la definición de Slemenson, es que este proceso en algún momento con sus retroalimentaciones siempre va a llegar a un equilibrio, ¿no? Este es el proceso simbiótico de polinización, en donde tenemos dos sistemas, la flor y la abeja, en donde el proceso de polinización no se puede producir sin los dos sistemas, es un proceso simbiótico, no puede existir uno sin el otro. Y acá tenemos una característica interesante de los sistemas también, que es la sinergia, ¿no? La sinergia significa que el todo es más que la suma de las partes. Esto contradice un poco a lo que veíamos al principio, esta idea de las ciencias, en donde separa todo y la suma de todas esas partes dan como lugar un descubrimiento científico, ¿no? Dice, bueno, la suma no es igual a las partes. Acá tenemos a la suma de las partes. El todo no es igual a la suma de las partes, perdón. Tenemos 5 naranjas en un bol, pero si las disponemos de esta manera, con esta estructura particular, además de tener 6 naranjas, tenemos 6 naranjas, dije 5 al principio, son 6. Además de tener 6 naranjas, tenemos una cruz. Es decir, tenemos las 6 naranjas, que es la suma de todo, más una cruz. Aparece la idea de ambiente, ya lo vimos, una totalidad, no se puede entender el todo. Teología también, teleología tiene que ver con el tema de entender el todo.
no se puede entender las partes sin entender el todo, recursos, jerarquías. Existen subsistemas. ¿Por qué jerárquico? Porque dentro de un sistema pueden existir diferentes sistemas, ¿no? La Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene diferentes, podemos decir, el suprasistema que envuelve diferentes subsistemas que pueden ser sus diferentes reparticiones o las facultades, ¿no? Tiene diferentes atributos y aparece también algo muy importante que es la teoría de la contingencia. La contingencia nos lleva a pensar a los sistemas también como sistemas complejos, porque lo contingente puede ser aquello que puede ser o no puede ser. ¿Sí? Puede darse o no puede darse, con lo cual aparece la incertidumbre y nos genera en un contexto de total complejidad. Las organizaciones adaptan su estructura al ambiente, eso lo vamos a ver después cuando hagamos estructuras, y las características de la organización son variables dependientes del ambiente y la tecnología, ¿no? La estructura y la organización se va adaptando a los ambientes de alguna u otra forma. Esto lo vamos a seguir viendo luego en los demás temas de la materia, cómo se desarrollan eso. Quiero aclarar, el texto de Morgan en la unidad 2 coloca a un hito dentro del estudio de las organizaciones, que es el experimento de Elton Mayo. No sé si lo vieron en algún lugar, quiero comentarlo muy brevemente. Entonces es un experimento con 6 operarias en una empresa de retail. Eh, en esta empresa se separa 6 operarias que tuviesen un conocimiento del trabajo, un conocimiento medio, para ver qué cosas podían llegar a aumentar la productividad, ¿no? Le bajaban la luz, le aumentaban la luz, eso en la primera etapa jugaron un poco con la luz, y en la segunda etapa empezaron a jugar con el tiempo libre, con refrigerios, y lo que se daban cuenta era que en realidad lo que ocurría es que siempre, de alguna u otra forma, excepto en procesos, en partes muy específicas y por motivos determinados, pero siempre aumentaba la productividad. Entonces existía algún elemento extra a estos condimentos que se le agregaban que tenía que explicar el aumento de la productividad. Es decir, se le iban agregando como un experimento, justamente es un experimento, ¿no? Probaban con la rana, agregándole diferentes eh, variables del contexto, la luz, los refrigerios, los tiempos de descanso, y siempre aumentaba la productividad. Entonces había que entender por otro lado. Y llegaron a la conclusión de que lo que alimentaba esa productividad era el equipo, el trabajo en equipo, el hecho de que sean consideradas. Es decir, y aparece esta idea de que lo contextual dentro de la organización o dentro del trabajo, esa idea de un contexto diferente, un ambiente diferente, puede influir en el trabajo. Por eso está muy bien colocado la teoría general de los sistemas o la perspectiva o la metáfora organicista u orgánica o viviente, colocada en ese lugar porque aparece esta primera idea de sistema en el sentido de que, bueno, un sistema colocado en un ambiente funciona de una manera y colocado en otro ambiente funciona de otra manera, ¿no? Esto es lo ambiental. Después de esto aparecen un montón de teorías de la motivación que también lo refleja Morgan. Le pido que lo lean esto, no es muy difícil, seguramente lo vieron en otras materias. Cualquier cosa, si necesitan aumentar este conocimiento, lo vemos. Bueno, muchas gracias.